Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por este tiempo tan precioso en tu presencia. Señor, reconocemos que tú eres el Rey. Reconocemos que tú eres Señor de nuestras vidas. Eres la majestad en los cielos, el Salvador de las naciones, que ha llegado a ser nuestro amigo íntimo, nuestro amigo personal. Y vivimos para servirte y queremos ser discípulos. Señor, estamos viendo esta verdad y este deseo de tu corazón, que seamos tornados discípulos de Cristo y que lleguemos a ser como Él es. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a que esta no sea una enseñanza más, sino que tú nos hables al corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver otra vez ese pasaje de Mateo 28, 18, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Son las últimas palabras de nuestro Señor aquí en la tierra, antes de subir a los cielos para sentarse en el trono. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Después de esto, Él subió a las alturas y se sentó en el trono. Y está allá, desde aquel momento está allí reinando. Reinando. Y Él dijo: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Ustedes van a ver en las reuniones de hogar en esta semana que el cielo significa las potestades celestiales. Amén. Y la tierra sobre el corazón del hombre, sobre la humanidad. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Que Jesús está con nosotros. Amén. Ahora, esta palabra aquí que vimos ya desde la semana pasada, voy a explicar lo que significa discípulo según la palabra griega. Amén. Y después vamos a dar un significado del diccionario Oxford, ¿verdad? Que es muy confiable. Pero quiero explicar que esta porción que usted tiene ahí en Mateo 28, 18, en realidad en el original dice: por tanto, id y discipulad las naciones. Eso es lo que dice el original. Por tanto, id y discipulad las naciones. Amén. Ahora, no significa que esta traducción esté mala. Para discipular las naciones tenemos que hacer discípulos en las naciones. Amén. Pero enfáticamente, o más bien de forma más precisa, dice: vayan y discipulen las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted trajo pluma y papel, apunte esta palabra discípulos, ¿verdad? Es la palabra mateteuo, en la primera T va una H entre la palabra mate, ahí va la H, entre la T y la E. Mate, teuo,
ya como se escuchó, T-E-U-O, mateteuo. Esa es la palabra griega, significa, o el diccionario Strong's la traduce así: convertirse en un discípulo, en un pupilo, convertirse en un alumno. Amén. Convertirse en un pupilo, en un alumno. Transitivamente discipular, es decir, inscribirse como erudito. Ser discípulo, instruir, enseñar. Ok, entonces, ser discípulo, según el significado, es convertirse uno en un pupilo, convertirse uno en un alumno, ser una persona dispuesta a aprender, ser una persona dispuesta a ser enseñada y a seguir a ese maestro. Amén. Pero discípulo, dentro de esta palabra, no solamente habla de estar dispuestos a ser alumnos, sino ser alumno para convertirme en un maestro. ¿Sí? ¿Captó la idea? Es lo que significa discípulo, es lo que significa esto, transitivamente discipular. Inscribirse como erudito, o sea, estoy aprendiendo, pero mi aprendizaje es porque yo quiero llegar a enseñar a otros lo que yo aprendí. Amén. Cuando una persona solamente quiere aprender y aprender, pero nunca está con la expectativa o con el plan de dar, de convertirse en un maestro, la doctrina, la enseñanza se vuelve religión. La enseñanza se vuelve un yeso duro y pesado en el corazón y nos convertimos en fariseos, nos convertimos en legalistas, nos convertimos en religiosos. Pero cuando una persona está lista para recibir la enseñanza y está dispuesta a adoptar las enseñanzas, a adoptar el carácter de su maestro, la experiencia de su maestro, es con el fin de convertirme en un maestro, para después yo también enseñar y discipular a otros. Este fue el plan de Jesús, amén. Y es lo que quiere que hagamos. Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, el diccionario Oxford lo traduce así: persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue, fíjese en esta definición, persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Está buena, apúntela. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Yo me he dado cuenta que de repente sabemos de personas de esta iglesia o de otras iglesias que de repente declaran ciertas cosas que son sus verdades o sus creencias que distan de lo que aquella iglesia predica o de lo que aquel pastor o su pastor cree. Si no, es que yo pienso esto y esto de este tema o de aquel otro, y totalmente contrarios a la doctrina o enseñanza de tal o dicha iglesia. ¿Sabe qué significa? Esa persona no es discípulo, porque no sigue las ideas, no sigue las doctrinas o los métodos de aquel pastor, de aquel maestro, de aquella congregación que Dios levantó. Y esto significa que muchas veces caminamos en nuestras propias ideas. Y quiero decirle que una persona que no es discipulada, una persona que no es pupila, que no es una alumna, que no está dispuesta a ser enseñada, no va a llegar muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha establecido a los maestros, Dios ha establecido a los pastores. La palabra lo dice, usted lo sabe, en Efesios 4, Él mismo estableció a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. Y cuando tú dices, no, es que yo no necesito que me enseñen, yo puedo leer la Biblia, yo puedo estudiar, yo puedo aprender de la Biblia, yo puedo en mi casa yo solito, es que yo tengo un mejor entendimiento de esto, de aquello, lo único que va a pasar es que tú vas a ser un enano espiritual, o te vas a convertir en un fariseo.
Porque tú estás saliendo de la estructura y del orden que Dios estableció. Él puso a los 5 ministerios en la iglesia para que tú crezcas. Él puso a los maestros para que tú seas discípulo. Él puso a personas que han pasado por un proceso y una escuela espiritual confiable para que tú realmente aprendas lo que es verdadero. Escúchame, ¿cuál es el problema cuando una persona o la iglesia en general no es discipulada o no crece como discípulo? Se levantan las sectas, se levantan las herejías, se entra en la apostasía. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Personas que no son discípulos, personas que no han pasado por la escuela del discipulado, que no han seguido un maestro, sino que se autoproclaman maestros, y de eso advirtió Pablo, y lo vamos a ver más adelante. Se lo advirtió a la iglesia, también Pedro se lo advirtió a la iglesia, Juan se lo advirtió a la iglesia, está escrito ahí en la palabra. Personas que se autoproclamaron y que se desviaron de la fe, Himeneo y Fileo, Himeneo y Alejandro y Himeneo, ¿verdad? Se desviaron de la fe y empezaron a predicar otras doctrinas y otras cosas, que la resurrección ya había acontecido. Por ejemplo, una de ellas. O la fe de los nicolaitas, que es puesta ahí en Apocalipsis, es que permites que esos nicolaitas, los toleras. Los nicolaitas eran personas que decían que puedes pecar porque ya la cruz lo había hecho todo y ya eras salvo, eres perdonado, y aunque peques no hay problema, ya fuiste salvo. Entonces la iglesia entró en libertinaje porque creyó herejías. Luego había otros que decían que la salvación, los ascetistas, creo que es ascetistas, se levantó en el segundo siglo, ¿verdad? Que decían que la salvación se obtiene por una vida moral y por las obras. Y esto va en contra de la doctrina de Cristo. Personas que se autoproclamaron maestros, personas que no fueron discipuladas, personas que no siguieron a maestros. Sin embargo, también hubo en la iglesia, y está la historia universal para decírnoslo, como por ejemplo Policarpo fue discípulo de un discípulo de Juan. Y ellos continuaron con la doctrina bíblica. Y la iglesia continuó perseverando en la doctrina apostólica. Y la palabra dice que la roca es Cristo y el fundamento es apostólico y profético. Pero necesita haber un discipulado. Con los medios de comunicación que se han acelerado y ha avanzado tanto la tecnología, y el día de hoy tenemos acceso a lo que sea en internet, bueno y malo. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy aprendiendo muchísimo acerca de grabación de sonido, de producción musical a través del internet. Literalmente me meto ahí, cualquier tema que yo busque, cualquier duda que tengo de cosas específicas, pongo lo específico, cómo resolver, cómo usar las transientes en los canales de grabación. Busco transientes en programa fulano de tal y aparece específicamente el tema, y varias personas me enseñan. Y aparentemente tenemos acceso a mucha información, y buena. Y aparentemente también tenemos mucho acceso a información cristiana, y aparentemente buena. Pero quiero decirte algo: es incorrecto ser discipulado por el internet. ¿Escuchaste? Es incorrecto ser discipulado por varias personas que prediquen en internet, porque Dios estableció la iglesia, no el internet. Pero son pastores, pero no son tu pastor. Pero son maestros de la palabra, pero no son el maestro que Dios puso sobre tu vida. Y es muy diferente ser discipulado por un pastor, por un maestro, por maestros que Dios levanta en la iglesia, por ancianos de la iglesia, a entrar al internet y querer ser discipulado. Es muy diferente aprender a grabar música por el internet a ser discipulado espiritualmente. Son dos cosas diametralmente diferentes. Y yo sé que hay hermanos que predican cosas buenas,
Pero el discipulado es algo personal, donde hay un avance dinámico, porque hay alguien que te conoce, hay alguien que te sigue, hay alguien que camina contigo y que conoce y que Dios le habla y le ayuda para saber lo que tú específicamente, tu vida en lo particular necesita. Amén. Discípulo significa convertirse en un pupilo, en un alumno. Es ser una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Yo recuerdo en una ocasión, en esta congregación, hace muchos años ya, estábamos en una enseñanza. Y yo estaba enseñando acerca de un punto doctrinal y una persona levantó la voz y empezó a debatir que no era así. Y yo le había explicado a la clase en ese momento, a la iglesia, el por qué yo estaba enseñando eso y por qué la Biblia decía que era así. Y esta otra persona, no, es que no es así. Y le dije, ¿por qué dices? Es que dice fulano de tal que no es así. Y le dije, ¿dónde está fulano de tal? Esa persona ya está muerta. Simplemente había leído en uno de sus libros algo completamente contrario a lo que yo estaba enseñando. Y la cosa es que ese fulano de tal, imagino, porque conozco un poco de sus estudios y todo, es un hombre que escribió mucho, un cristiano, un hombre de Dios, ¿verdad? Que escribió muchas cosas, pero ese hermano ya se lo llevó el Señor a la gloria. Y Dios ha puesto el día de hoy pastores, maestros, obviamente preparados para enseñarte lo que Dios quiere para tu vida. Yo no estoy diciendo que debes de tener acceso a materiales cristianos, yo no estoy diciendo eso, solo que tienes que ser muy selectivo. De hecho, te invito que si tú ves un libro que te llama la atención y que dices, este es buen material para estudiar la palabra, ven con nosotros y dinos, ¿qué le parece este material? Porque hay material que parece bueno que no lo es. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay personas que de repente estaban estudiando libros que sin darse cuenta no eran de cristianos, eran de espiritistas. Pero usan la Biblia, Dios. Pero no es otra cosa más que puro engaño. O de repente hermanitos que estaban usando la Biblia de los testigos de Jehová para estudiar la Biblia. ¿Me explico? O cosas que, por ejemplo, hombres de Dios, no voy a citar nombres, pero hay hombres de Dios que yo estimo mucho y que yo considero que su palabra es muy sana, pero hay áreas en las que yo discordo diametralmente de lo que ellos creen, como pastor. Y creo que están equivocados. Y no significa que no son mis hermanos, y no significa que no son hombres de Dios, pero en esa área yo no concuerdo. Y no concuerdo porque yo entiendo otra cosa de la Escritura. Y el problema es que cuando tú empiezas a escuchar a aquel hermano, hay cosas buenas que puedes escuchar, pero hay cosas que son diametralmente opuestas a lo que creemos aquí, y de repente tu corazón va a entrar en conflicto. Y esto pasa, hermanos, vas a estar aquí y vas a estar, no, es que no es así porque mangos. Y de repente empieza un espíritu de orgullo, empieza un corazón totalmente contrario a la doctrina que se estableció en esta congregación. Y tú dejas de beber y de comer espiritualmente y te vuelves en un discípulo del internet y te desvías de la fe. Te desvías de la fe. ¿Me estoy dando a entender? Hay un hermano que respetamos mucho, se llama Marvin Byers, y este ministerio es un ministerio muy saludable, muy precioso, del cual hemos obtenido preciosos materiales para enseñar a la iglesia. Pero es un hombre que dice algo que me ayuda mucho y que me ha enseñado mucho. Dice, nadie en iglesia, ninguna iglesia tiene la doctrina perfecta, ni aun nosotros, él dice. Y si alguien ve que algo está equivocado en nuestra doctrina, venga con nosotros a platicar y a hablar según la palabra, y vamos a ver si realmente estamos equivocados para establecer verdadera doctrina. Pero venga a hablarlo. Pero él dice, nadie tiene una doctrina completamente pura, completamente. No que no haya doctrina pura, sí hay doctrina pura, pero hay cosas en las cuales podemos equivocarnos. Puntos.
Y la situación es esa, que Dios dice que estableció a los pastores, a los maestros, para equipar a los santos. Y de hecho dice la palabra en 1 Pedro capítulo 5, que los pastores vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestras enseñanzas, por nuestras ovejas, por la congregación. Y eso es a lo que nosotros vamos a dar cuenta. Y por eso los pastores, los maestros, los líderes tenemos que estar cuidando de estar dando sana doctrina, de cuidar que nuestras enseñanzas sean bíblicas, que lo que estamos hablando sea lo que enseñó el Señor, lo que enseñaron los apóstoles. Perdón, lo que está en la palabra de Dios, para que la iglesia realmente camine en la fe. Amén. Entonces, ya no puedo ver ninguna predicación en internet. Sí puedes, pero ten cuidado el porcentaje de enseñanza que tú recibes de internet y el porcentaje que recibes de la iglesia. Si lo que ves en internet es un bocadillo, o sea, es el café con una galletita después de la comida, está bien. Amén. Que tu comida sea la que está aquí. Y ya si te quieres echar una enseñanza del hermano Paul Washer, échatela. Una bendición sus enseñanzas. O de otros hombres de Dios que hay por ahí. Pero que sea un bocadín. Amén. ¿Por qué? Porque el discipulado es eso, caminar con un maestro, caminar con un pastor, caminar con la iglesia. Amén. Nada más mi esposa dice amén. ¿Los demás están de acuerdo conmigo? ¿Sí, Germán? Eso. Estás muy serio, Germán. Aleluya. Vamos a ver la primera vez que se menciona la palabra mateteo. Bueno, quiero explicar también mateteo y matetes vienen de lo mismo, discipular o discípulo, ¿ok? Mateteo, matetes. A veces vas a encontrar matetes y a veces mateteo, pero son la misma, vienen de lo mismo, significa discípulo. Y vamos a ver a Hechos 1:15. ¿Lo tienes? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Creo que estoy... no, sí está bien. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los ¿qué? De los hermanos. En el original dice de los discípulos. Amén. Amén. En el original no dice hermanos, dice discípulos. Está bien, los hermanos eran discípulos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. ¿Y esos discípulos cuántos eran? 120. Ahora, ¿cuántos había en el momento de la transfiguración, de la ascensión que leímos en Mateo 28, 18 al 20? ¿Cuántos había? Primera de Corintios 15, 6, Pablo dice que había como 500 personas cuando el Señor fue levantado al cielo. 500 personas. 500 personas. Y a esas 500 personas, leyendo los evangelios, ves que aparte de lo que leímos en Mateo 28, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. No se vayan de Jerusalén. Permanezcan ahí, no salgan hasta que reciban la promesa de lo alto. Esos 500, escúchenme, vieron a Jesús ser levantado a los cielos. ¿Te gustaría haber visto eso? ¿Te gustaría ver ahí al resucitado con sus manos horadadas, verdad? Y verlo resucitado y ver esa última palabra que él da y de repente dice la palabra que levantando las manos los bendijo. Imagínense, los bendigo. Qué padre, ¿no? Ver a Jesús bendecirlos y de repente ¡fum! Empezar a levitar y hacerse un puntito y perderse entre una nube. Dice que regresaron gozosos y no paraban de ir al templo todos los días. Lo dice ahí la palabra en uno de los evangelios. Se la pasaban en el templo con gozo y anunciando el evangelio, respaldando el Señor, la palabra con las señales que le seguían. 500 vieron esto, pero ¿cuántos están en el aposento alto el día de la promesa? Solo 120. ¿Cuál es la característica del discípulo?
son los que permanecen, son los que siempre están allí. Estuvieron ahí por, creo que son 10 días, ¿verdad? Esperando, 10 días, día y noche. No, decidieron no salir a trabajar, decidieron, no estoy diciendo que no trabajemos, ¿verdad? Pero estoy diciendo lo que pasó con esos discípulos. Esos 120 dijeron, yo no salgo de aquí, yo me la voy a pasar orando porque viene algo grande. Viene algo poderoso. El Señor nos lo dijo, que no saliéramos de Jerusalén hasta que recibiéramos una promesa. Y todo dice que se la pasaban en ayunos y oraciones, y ahí orando, Padre, aquí estamos, Señor, no sabemos qué viene, pero aquí estamos, y orando y llorando y agradeciendo por el sacrificio de la cruz, agradeciendo por la salvación, y en esos días ahí que están esperando la promesa, recordando a Jesús, recordando las palabras. Yo creo que muchos, antes de que se me olvide, yo me acuerdo que él predicó esto y aquello, y empezaron a hacer sus anotaciones y a registrar lo que recordaban y a platicar con todos y orar y pasar en la palabra. Yo me imagino que ellos estaban estudiando la escritura, y cuando iban a la sinagoga, ¿verdad?, al templo, a escuchar la palabra y escuchaban esas profecías de los profetas, y todo ya hacía sentido con el Mesías. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, es que esto es lo que él hizo. Esperando, y el día de Pentecostés, esos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Discípulos. De entre 500, solo 120, 380 no estuvieron ahí. 380 eran hermanos, eran cristianos, pero no permanecieron allí. Yo no sé de cuáles quieres ser tú, del grupo de 380 o del grupo de 120. Yo te quiero recomendar algo que le dijeron, como lo enseñé la semana pasada a este joven, Roberto Evans, Evan Roberts. No te pierdas de una reunión. No te pierdas de ninguna reunión. Siempre busque estar donde Dios se está moviendo. Que no se te haga fácil irte al menudo y dejar de ir a la iglesia. Sé discípulo. Sé discípulo. Sucede mucho en las temporadas del Mundial de Fútbol, ¿no? Que la final es en domingo a las 11 de la mañana y juega México contra Alemania. Bueno, esos son nuestros sueños más guajiros, ¿verdad? Y ahí todo el mundo, pastor, cambie la reunión. Recuerdo mucho que nos tocó un mundial allá en Brasil. Bueno, nos tocaron 2 mundiales. Y en el último mundial, todos los del ministerio querían ver los juegos, pero era el tiempo de la espera del Espíritu Santo, que así le llamábamos, a un final de semana, que la pasábamos desde el viernes hasta el domingo, todo el día en la presencia de Dios. Y los líderes dijeron, vamos a poner a prueba nuestro amor. ¿Cuántos vienen a estar aquí en la presencia de Dios? Y creo que se extendió. Dijeron, toda esta semana, en lugar de ver mundial, vamos a estar aquí orando. Y en lugar de estar en la televisión, todos nos fuimos ahí a estar orando y a buscar al Señor. Porque el mundo nos distrae tan fácil. La comida del rey de Babilonia es tan rica. Tenemos series, Disney a cada rato suelta series, ¿verdad? Bien interesantes. Tenemos la Champions, la torneo Vancomer y el torneo de invierno y el torneo de esto, y luego tenemos el circuito de Fórmula 1 y está el Checo jugando ahí, ganó en Mónaco hace poquito y quiero ver cómo le va al Checo en la siguiente vez, ¿no? Y luego viene, a los que les gusta el tenis hay esto, y a los que les gusta es que el mundo, y luego acaba de salir la nueva de Top Gun, ¿verdad? La de Maverick, ya la fui a ver, por cierto. Y queremos ir a ver los vejetes que vimos la primera, ¿verdad? Queremos ir a ver la nueva, y es que ahora hay esto y hay lo otro. ¿Y dónde están los discípulos que van a pasar tiempo en la presencia del Señor?
están los discípulos que van a volver a ver este tema en internet para que se afirme esta palabra en sus corazones? ¿Dónde están? ¿Cuántos de ustedes ven por segunda vez esta palabra en internet después en la semana? Porque tienen hambre de realmente creer lo que se está enseñando aquí. O estoy subiendo la prédica en vano, ¿verdad? Estoy ahí toda la tarde el domingo grabando y todo para que nadie la vea. 2 vistas, mi esposa y mi madre. 2 manitas. Estos 120 estaban allí y eran discípulos. Estaban ahí porque sabían que había algo ahí. El joven Josué no se apartaba del tabernáculo. Eliseo le dijo: no te dejaré, le dijo Elías. Son personas que se aferran a la promesa, se aferran a la palabra, se aferran a lo prometido, se aferran a su destino eterno. Destino eterno. Ahora vamos a Hechos 6. Vamos a hacer un pequeño recorrido en Hechos. Vamos a Hechos 6, versículo 1. Vamos a ver el versículo 1 y el 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y no vamos a ver ese tema, pero ¿qué creció? ¿El número de qué? De los discípulos. Ahora vamos al versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que estos discípulos dice que se multiplicaban, verdad? Grandemente. ¿La multiplicación no es un crecimiento ya grande? La suma es despacito, ¿no? 2 más 1 ya son 3, 3 más 2 ya son 5. Pero la multiplicación es algo rápido, exponencial, ¿verdad? 3 por 5... 3 le hablan a otros y se hacen 15. Y 15 de repente se convierten en 50. Y 50 se convierten en 150, ¿verdad? Pues ya no sé cómo lo dije, ¿verdad? Pero de repente son un montón. Me perdí en los números. La multiplicación, pero dice la palabra: se multiplicaban grandemente. O sea, es una multiplicación diferente. De ser 50 de repente son 500. Y lo vemos en la primera predicación. Una predicación atrajo 3,000. Imagínense esos 3,000 que se convirtieron en discípulos y de repente se multiplicaron esos 3,000. Estamos hablando de miles. Pero ¿por qué sucede esta multiplicación? Porque es de discípulos. No es solamente personas que conocen o que creyeron. Son discípulos. Un discípulo es distinto de cualquier cristiano que frecuenta una iglesia. Ahora, cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, es otra cosa del cristiano que hablamos hoy. Porque hoy cristiano es una palabra nominal. Son personas que creen, que creyeron en Jesús, le dieron su vida. Bueno, es un decir, porque el que le da su vida se convierte en discípulo. Pero vamos a ver que son discípulos, son cierta clase de discípulos. Lo vamos a ver con la palabra, que hay discípulos y ciertos discípulos. Lo dice la palabra, lo vamos a ver de aquí a poquito. Esos son discípulos de a de veras que se están multiplicando, pero no se multiplican solamente, se multiplican grandemente. ¿Por qué? Porque llegan a ser esos discípulos, escúchame, que todos los días en el templo y por las casas no cesan de enseñar y de predicar que Jesús es el Cristo. Un discípulo es apasionado por su enseñanza, por su verdad, por su fe. Recuerda que el verdadero discipulado te lleva a Cristo, no a exaltar y amar al maestro. El maestro es el que siembra, el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor Jesús. Amén. El verdadero maestro te lleva a enamorarte de Jesús, no a enamorarte de Él. Amén. Aunque también hay que amarlos y respetarlos un poquito. Amén. Sí.
Porque luego pasa el problema de Corinto, ¿no? Que se empiezan a enamorar de Apolos, de Pablo y de Cefas. Pablo dice, miren, gloria a Dios por todos los que estamos aquí trabajando en la obra, pero el mero mero es Jesús. Amén. El mero mero es Jesús. No se peleen por los maestros. Pero un discípulo es enamorado, un discípulo es apasionado, un discípulo es radical, un discípulo se le mete, ¿verdad?, el fuego en su corazón y ya no quiere saber más de otra cosa más que de Jesús. Y ellos empiezan a multiplicar grandemente. ¿Por qué no está sucediendo esto en nuestros días? Porque hemos dejado de ser esos discípulos tal vez. Y nos hemos convertido en otro tipo de discípulos. Crece grandemente el número de los discípulos. Ahora, ve lo que dice el capítulo 9, versículo 1 y 2. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjate cómo a la fe se le llama este camino o el camino, los trajese presos a Jerusalén. Presos. ¿Cuántos han sido presos por el Evangelio? ¿Presos? ¿Encarcelados? No, si fue así, pues vamos a orar para que Dios te traiga más fuerza. Fueron llevados a la cárcel por predicar el Evangelio. A los que han evangelizado y que les ha ido muy mal, solamente les ha pasado que les cierran la puerta o que les hablen feo. En el pasado les aventaban agua y hasta los empujaban y los lastimaban en el pasado. Pero el día de hoy no pasa esto. ¿Y será que es porque no estamos siendo verdaderos discípulos? Porque cuando somos verdaderos discípulos empieza a haber persecución. Persecución. Y no es que me guste mucho el ser perseguido, pero lo que veo es que es una característica. Solo que el verdadero discípulo es capacitado por Dios para afrontar y superar toda dificultad, toda persecución. Empieza a haber persecución. Y luego mira lo que pasa con ellos en el capítulo 11, versículo 26. 11:26. Está hablando aquí de que se congregan ahí Pablo y Bernabé. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Y en qué se convirtieron esa gente? Y a los discípulos, se convirtieron en discípulos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. La palabra cristiano se le da en Antioquía a los que eran discípulos, pero hoy la palabra o el título de cristiano se le da a cualquiera. Y muchas veces muchos no son discípulos y se autodenominan cristianos, pero ser cristiano no es nada más decir que creo. Ser cristiano es ser discípulo. Entonces muchos en realidad ni cristianos son, porque no son discípulos, son creyentes. Son creyentes. Ahora esto es algo que no quiero que se vuelva un legalismo y que ya un catálogo, pero yo lo veo así, ¿sale? Yo lo veo así, porque la palabra lo dice, en ese lugar, en Antioquía, a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Gente que estaba siendo enseñada en la verdadera doctrina, en el Evangelio, y que estaban dando su vida a pesar de la persecución que se venía. Y date cuenta cómo persiguieron a Pablo y a Bernabé y lo que les pasó. Estaban pagando un precio. Se la pasaban buscando al Señor.
obviamente tenía una vida secular, pero su corazón estaba en la eternidad. Y a esos discípulos se les llama por primera vez cristianos. ¿Y por qué les dicen cristianos? Porque se veía a Cristo en ellos, porque ellos solamente hablaban del Cristo día y noche. Cristianos, muchos dicen que el significado cristiano viene de porque es Cristo en mí, o un Cristo pequeño. Pero yo entiendo de forma más clara es porque se la pasaban hablando de ese Cristo. Porque Cristo era su vida. Porque la obra de la cruz era su marca. La salvación de Dios a través de su Hijo Jesús. Era lo que los llamaba a vivir. Y entendían que su vida ahora pertenecía a ese evangelio, a ese Cristo, a esa vida de fe. Y se aferraban a esa cruz. Y las personas vieron que ya no hablaban más de fútbol, ya no hablaban más de carros o de política o de la salud o de ejercicios o de los hobbies que todos tenemos. Ya dejaban de hablar de todos aquellos asuntos que tanto hablaban en el pasado y ahora solamente hablaban de Cristo. ¿No fue tu tema cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cuando te convertiste que nada más hablabas de la fe? ¿Que le querías compartir a todo el mundo? Que te la pasabas leyendo la Biblia, te la pasabas en oración, porque había en ti ese fuego, pero ese fuego de repente se va extinguiendo y se va apagando. Y dejamos de ser discípulos y nos volvemos creyentes que frecuentan una congregación, pero que sus vidas no distan mucho de una persona que solamente vive para el aquí y el ahora. Un discípulo no vive solamente para el aquí y el ahora, porque entiende que hay una eternidad después de este tiempo. Y repito, tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer en el día a día, pero entendemos que solamente son cosas pasajeras. La razón de trabajar es porque necesito economía para seguir proclamando el evangelio. Yo estudio porque detrás de esa carrera o detrás de esa formación hay un propósito con el evangelio. Aún me voy a casar porque yo me quiero casar con tal persona porque tiene que ver con mi vida en Cristo y con mis propósitos para la eternidad. Todo lo que yo hago, todo lo que yo sueño, todo lo que yo vivo, lo vivo de acuerdo a un parámetro. Soy un discípulo de Cristo. Y defiendo su doctrina, defiendo su idea, defiendo su método, defiendo lo que Él me dejó, me estableció para mi vida. Y Él me dijo, ve y discipula a las naciones. Y enséñales a guardar todo lo que te enseñé. Soy un discípulo de Cristo Jesús. Por eso se les llama cristianos. Ahora vamos a Hechos 19, vamos a ver esa otra clase de discípulos. Hechos 19. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Pablo ya había estado en Éfeso antes? Sí. ¿Ok? Pablo ya había predicado en Éfeso antes. Y hallando a ciertos discípulos. Ok, entonces en Éfeso Pablo ya había estado, había establecido ya la enseñanza. Pero después regresa de haber viajado por otros lugares, había estado en Corinto antes, regresa a Éfeso y encuentra que a ciertos discípulos. Esta palabra ciertos da una connotación previa, ¿verdad?, a la palabra discípulos. Una clase específica. Un grupo que es parte del grupo, pero tiene algo diferente. Ciertos discípulos. ¿Qué tienen estos ciertos discípulos? Les dijo, fíjate las palabras de Pablo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Pero la pregunta es, hay debate en cuanto a este tema. Respeto a los que no piensan como yo, pero yo pienso de la siguiente manera y se me hace muy claro. He leído no solamente la Biblia, sino que también he visto a otros comentaristas, he analizado esto bajo perspectiva de otros hombres de Dios y entiendo una perspectiva distinta de mí, de la que yo pienso, pero me parece muy claro este pasaje. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Él los había encontrado. No me imagino que nada más llega y dice, somos discípulos. Son discípulos, entonces recibieron el Espíritu Santo cuando
¿Creyeron en qué? Hay un conocimiento de quiénes son ciertos discípulos. Se le da el nombre de discípulos, no son cualquier persona, son discípulos. Han estado siendo enseñados, entrenados, han estado caminando. Y Pablo los encuentra. ¿Cómo los encuentra? Alguien les dice, hay unos discípulos ahí. Muchos dicen que eran discípulos de Juan, pero si hubieran sido discípulos de Juan, la palabra lo hubiera dicho. Hablan del bautismo de Juan, pero no dice que eran discípulos de Juan, eran discípulos. Y Pablo les hace una pregunta afirmativa. Cuando creyeron, ¿en quién? No hay otra fe más que creer en Jesús. Entonces eran personas que habían creído en Jesús. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. O sea que se puede ser un tipo de discípulo sin tener un conocimiento profundo y exacto. Porque recuerda que la fe es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. No es algo que se establece a través de criterios de alguien, de criterios doctrinales de algún grupo. La salvación, la fe es algo que Dios da. Amén. Muy bien, entonces recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les hace otra pregunta, ¿en qué fueron bautizados? Ya habían sido bautizados. Y ellos le dijeron, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Amén. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y lo vemos claramente en la predicación de Juan. Y él dijo, bautícense para arrepentimiento porque ya viene y el aventador está en su mano y limpiará el trigo en su era. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, el que no dé buen fruto va a ser echado en el fuego. Juan estaba predicando, arrepiéntanse porque viene el Mesías. Y lo encontramos en Juan capítulo 1, 2, que le dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan siguen inmediatamente a Jesús. Entonces estos discípulos habían creído en Jesús, habían sido bautizados con bautismo de arrepentimiento, o sea que estaban buscando vivir en santidad, pero no habían comprendido completamente toda la riqueza del Evangelio. ¿Estás conmigo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya no solamente fueron bautizados para arrepentimiento, ahora dando testimonio de la fe en Cristo Jesús, o de la fe en Jesús que era el Cristo. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos ciertos discípulos nada más eran 12, había más discípulos, pero estos que estaban miopes espiritualmente, que estaban carentes espiritualmente todavía, eran nada más 12. Ahora, fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero explicarte algo. Cuando tú crees en el Señor Jesús, recibes el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, pero hay otra cosa que se llama el bautismo del Espíritu Santo, y por eso la característica es que hablan en lenguas. Amén. Son dos momentos. Uno es el nacimiento por la obra del Espíritu Santo y otra es la llenura del Espíritu Santo. Y se ve claramente en Jesús. Jesús nació por obra de ¿quién? ¿Ah? Jesús era Dios. Es Dios, bueno, pero se ha hablado de cuando nació. Y fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel Gabriel se lo dijo a María. La sombra del Altísimo, el Espíritu iba a venir sobre ella. Y Jesús nace por el Espíritu Santo, pero Él tiene que ir al bautismo para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y los cielos se abren. Y es empoderado para hacer la obra. Y lo mismo sucede en el creyente. El nuevo nacimiento es un don de Dios. Dios te da la fe para creer. Y viene el Espíritu Santo, opera en tu corazón. Naces de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Pero hay una promesa por la cual tú tienes que esperar y buscar. Y es la llenura del Espíritu Santo.
Y Pablo entiende en su ministerio, hay otra enseñanza en cuanto a la obra de Pablo en este momento en Éfeso. Hay un crecimiento en el ministerio de Pablo en Éfeso. De hecho es el avivamiento, se le llama el avivamiento de Éfeso, es el lugar donde se experimentó el mayor avivamiento del ministerio de Pablo. Y es porque él entiende que un nuevo convertido necesita la dirección y la guianza, la llenura del Espíritu Santo. Y empieza a establecer esto, y empieza a trabajar con esto. El Evangelio es creer en Jesús como nuestro Cristo, amén. Pero necesitamos entender que después de eso tenemos que ir a la llenura del Espíritu Santo para poder ser fortalecidos y dar testimonio del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Eran por todos unos dos. Entonces estos discípulos habían creído. Pablo lo dice claramente, cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Habían creído, eran salvos, porque la salvación es por la fe. Y si tú creíste, eres salvo. Pero no habían conocido al Espíritu Santo, no habían sido llenos del Espíritu Santo, ni siquiera habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y son bautizados, se les impone las manos, reciben al Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Esta frase, ni siquiera hemos oído, manifiesta un discipulado a medias o inmaduro. Y hay esta clase de discípulos también. ¿De cuáles quieres ser? Mira el discípulo que yo quiero que tú y yo seamos. Ve conmigo a 1 de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 1 al 3, ¿lo tienes? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién fue Timoteo? Hay muchos discípulos que vemos que Pablo tuvo. A muchos los saluda al final de sus cartas. Aquila y Priscila eran unos de ellos, pero Pablo tuvo muchos discípulos, pero hay un discípulo que es el discípulo, amén. Es el discípulo de Pablo. ¿Y quién fue? Fue Timoteo, un jovencito. Sin perder esta porción, acompáñame a Hechos 16, donde está este momento de encuentro entre Pablo y él. Hechos 16, ¿lo tienes? No pierdas Timoteo, pero lee conmigo Hechos 16. Cuando tengas, di amén. Después llegó a Derbe y a Listra. Timoteo era de Listra. Y aquí había allí cierto discípulo. También le dice cierto discípulo a Timoteo, ¿no es así? Cierto discípulo. También igual que lo que dice allá en Éfeso, cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. ¿Qué significa que su mamá era creyente? En Jesús. No puede haber creyentes en Hechos que sean creyentes de otra cosa. Un judío cree en Jehová. ¿No es así? Un judío, pero es una judía creyente ¿en quién? En Yeshua HaMashiach, ¿verdad? En Jesús el Mesías, en Jesús el Cristo. Entonces Timoteo tiene una mamá creyente, pero era de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Quién dio testimonio de él? Los hermanos, o sea que era un verdadero cristiano, Timoteo. Quiso Pablo que él fuese con él. ¿A qué? A que lo acompañara. Él quería hacer de él un discípulo, ¿es así? Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Mira, aquí hay unas cosas que muchos a veces se revuelven, pero ¿qué está haciendo Pablo con Timoteo en el viaje? ¿Entregando qué? Entregando las ordenanzas. ¿De qué ordenanzas habla? Lee después Hechos 15, de que los cristianos gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés, no tenían que guardar los ritos de la ley más bien, porque la ley de Moisés se sigue guardando espiritualmente, pero no debían de guardar más los ritos de la ley, eran salvos por la fe en el Señor Jesús, solamente se tenían que abstener de 4 cosas muy básicas, que es pecado, amén. Y están entregando esas ordenanzas que no necesitaban guardar de los ritos de la ley. Pero ¿qué le pide a Timoteo que haga? Que se circuncide en su cuerpo, en la carne. Y Timoteo accede. ¿Por qué? Porque era judío, solo que de padre griego. Y Pablo lo quería ayudar a instruir, porque también parte de su deseo era que los judíos, no solamente los gentiles, recibieran la fe. Y no quería que hubiera nada en Timoteo que obstruyera, que detuviera los oídos de quien fuera para recibir la palabra. Entonces Pablo sabía una cosa: la circuncisión es la del corazón. Lo establece en Colosenses y en Romanos. El judío lo es el que es en el espíritu, el verdadero judío lo es en la fe de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia, dice Romanos. Pero Pablo dice, no vamos a permitir que haya un obstáculo para que el evangelio tropiece en nadie. Entonces, Timoteo, eres hijo de una mujer judía, entonces circuncídate. No para que fueras salvo, sino para no dar pretextos para que el evangelio corriera. Y Timoteo pudo haber dicho, oye, Pablo, tú eres el que defiende que no necesitamos ya cumplir los ritos de la ley. De hecho, estamos entregando esas ordenanzas de los apóstoles a las iglesias, que no tienen que guardar el sábado ni la circuncisión, y ahora me pides que me circuncide. Pero la sabiduría de Dios a través de su maestro era superior a su entendimiento, y él decidió someterse a la guianza de su discipulador, y Timoteo se circuncida. Timoteo es enseñado en la palabra, Timoteo es instruido, es discipulado y se convierte en el discípulo amado de Pablo. Y Pablo le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y en otras porciones de las cartas le dice, deseo ver mucho tu rostro, me acuerdo de las lágrimas que derramabas cuando me despedía de ti. Timoteo era un amigo de Pablo. Timoteo no solamente fue un discípulo, llegó a ser un amigo, un apoyo, alguien de confianza. Y después vemos que Timoteo se convierte en el guardián de la doctrina y guardián de la iglesia que Pablo le encargó. Ahí en el capítulo 1 de Timoteo, en el versículo 18 y 19 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, ¿cómo le llama? Hijo Timoteo, le llama hijo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manifestando la fe y buena confianza, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla, y entre los que fueron discípulos muchos se perdieron. Hermanos, Himeneo y Alejandro fueron personas que estuvieron dentro del grupo de discipulado. Himeneo y Alejandro fueron personas que eran parte del equipo en algún momento, pero un día retrocedieron. Y Pablo los tiene que entregar a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Ahora, los entregó a Satanás no significa que los entregó a la perdición eterna, sino que lo podemos ver por otro pasaje. Dice Dios, haz que ellos sufran por su pecado para que se vuelvan a ti. Es lo que significa.
Entréguenlo a Satanás, dice ahí en Corintios, para que su alma se salve. Y en la segunda carta, Pablo dice, aquel que entregamos a Satanás ahora ya se arrepintió, recíbanlo y consuélenlo. Explíquenlo, explíquenlo. Me explico. Significa que los entregó a Satanás esperando que de alguna manera un trato fuerte de Dios hiciera que ellos se volvieran a Dios, que de alguna manera ellos fueron salvos. Pero Himeneo y Alejandro se habían perdido. Ahora Pablo le dice a Timoteo, te encargo, ¿verdad?, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, pelees, luches, estés en la guerra y milites por ella. Ella es la buena milicia, manteniendo la fe. Aquí somos llamados los discípulos a mantener nuestra fe. Es que Satanás va a pelear para quitártela. Satanás va a pelear para que tú pierdas la fe. Se lo dijo Jesús a Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mantén la fe y buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Nuestra fe no nada más es mística, etérea, sino que la buena conciencia habla de una vida que vive obras de justicia. Buena conciencia habla de vivir también santamente, aún moral y éticamente. No para salvación, sino para mantener la buena conciencia, para dar testimonio de la fe. La fe, mantener la fe y la buena conciencia en todo lo que hacemos. Desechando la cual. Es que hay discípulos que son discípulos, pero dejan de serlo porque desechan la fe y la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo no quería que le pasara esto a su discípulo amado. Él no quería que perdiera la fe y la buena conciencia. Mira lo que le dice en el capítulo 3, versículo 14 y 15. 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Pero no te imagines una columna de esas de casa de Infonavit, no. Imagínate esas columnas que ves de los palacios, esas columnas que ves de los puentes. La iglesia es una columna. Imagínate ese hierro, esas varillas gigantescas de acero, ¿verdad?, recubiertas de concreto. Columna, la iglesia es columna, algo que está fuerte, algo que está firme, algo que resiste tormentas, resiste terremotos, resiste golpes. Baluarte era aquel lugar en el extremo, en la fusión de los muros de una fortaleza. Había defensas, había muros de protección, y en esos muros había esas esquinas. En esas esquinas estaba la columna y había un lugar que era llamado baluarte, un lugar donde el vigía, el atalaya, el guerrero podía ver desde varias perspectivas el ataque del enemigo, y desde ahí había catapultas, se aventaba aceite hirviendo, estaban los flecheros, estaban los que lanzaban, ¿verdad?, esas grandes flechas pero con esas flechotas que se ven en las películas, ¿verdad?, para destruir a los ejércitos enemigos. Era un lugar de defensa, y en esos lugares estaban las personas que no dormían, que tenían turnos para estar despiertos y vigilantes. Eran personas que veían bien, eran personas que podían ver desde lejos y podían gritar y sonar la alarma: ya vienen por este lado, son como 500, vienen a caballo, vienen en carruajes, vienen a pie. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es que un discípulo es un guerrero. Un discípulo está en
es el baluarte. Está en ese lugar fortificado, está con sus armas, está preparado, está vigilante. Está discerniendo lo que pasa, está atento. Porque sabe que su vida y la vida del pueblo depende de ello. La vida de tu familia depende de ti, padre y madre de familia. Primeramente tú debes de ser discípulo y tus hijos te van a seguir. Tú, joven que vienes y que tu familia no es cristiana, tú eres la columna y baluarte en ese lugar. Eres columna y baluarte en tu trabajo, en la escuela. Dios nos ha puesto para resistir las oleadas del enemigo. Y los golpes van a venir, pero solamente vamos a soportar si estamos firmes en la fe y en la buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Lo que respalda nuestra fe. ¿Cómo vivimos? Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, porque le está dando doctrina, le está dando preceptos, le está dando mandamientos, le está diciendo Timoteo, enseña, explica, establece esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por otros, por todos. Gracias. Que por esto mismo trabajamos. ¿Por qué? Por la piedad. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ingredientes del discípulo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿De qué? De la palabra. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides, porque se puede descuidar. No descuides el don que hay en ti, dones ministeriales. Después vamos a hablar de ministerio. No descuides el don que hay en ti. Todos tenemos un don. Todos tenemos un ministerio básico, el de la reconciliación. Y muchos hemos descuidado el don de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, el evangelismo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo que te salvarás a ti mismo? ¿Que no somos salvos y ya? Sí, somos salvos, pero tenemos que guardar esa salvación hasta el final. Y yo no estoy diciendo que la salvación es por obras. Estoy diciendo que la salvación es algo tan precioso que no se descuida. Ten cuidado de ti mismo. O sea, el discípulo entiende que es un guerrero que está ahí para pelear, que está ahí para luchar, que está ahí para que el reino de Dios avance, pero no se descuida él. Y hermanos, las disciplinas que hemos visto, la palabra, la oración, la comunión,
son indispensables para cuidarnos a nosotros mismos. Un discípulo se cuida a él mismo. Se cuida a sí mismo cuidando que la piedad sea el ejercicio más importante de todos los que hace. Cuando Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice que no podemos hacer ejercicio, pero dice, oye, no le metas 2 horas a las pesas y 15 minutos a la oración. ¿Me están escuchando? O a lo que hagas en tu casa, hermana, costura, lo que sea, que te gusta hacer, hazlo. Pero que la piedad esté por encima de todo. La palabra, la oración, la comunión. Ser discípulo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, didascalos, la enseñanza bíblica, la enseñanza apostólica, la enseñanza de Jesús. Cuidado con lo que creemos. Hay que tener bien establecido qué es lo que creemos. Persiste en ello. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es persistir? Y lo vamos a ver ya me pasé de tiempo, perdón. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Lo vamos a ver después todavía. Tenemos la cena del Señor aún. Pero persistir es no pensar que aquello ya lo sé y nunca lo vuelvo a retomar. ¿Me estoy dando a entender? Ya lo sé. En esta congregación cíclicamente vamos a estar viendo temas que ya hemos visto, los cimientos de la fe, las lecciones del evangelismo, lecciones acerca de las finanzas y otras cosas. Sobre todo vamos a estar siempre regresando a la fe, ¿verdad?, que es en Jesús, a la fe que es en el Cristo. Vamos a estar retomando muchas cosas. ¿Para qué? Para persistir en ello. Hermanos, no tenemos enseñanzas de moda. Es que un día la moda es esto y otro día no. La moda es Cristo para siempre. La moda es la cruz. Siempre va a estar de moda la salvación que es a través del Hijo de Dios. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tristemente conozco a muchas personas que un día estaban enamorados y en el fuego del Señor y hoy están fuera de los caminos de Dios. A los que mejor les ha ido son congregantes apáticos de alguna congregación por allí. No crecen en su vida espiritual, no dan testimonio de su fe y se parecen mucho a un mundano. Son ciertos discípulos. Pero eso es muy peligroso. Si eres cierto discípulo inicialmente, se entiende, estás en el proceso, pero si siempre eres ese cierto discípulo y nunca eres un hombre, una mujer, que eres discipulado para llegar a la estatura, Satanás te ve como un platillo jugoso. Satanás va a buscar destruirte. Y puede que no termines la carrera. Es muy seguro que no termines la carrera. Y queremos ser de los que avanzan. Amén. Aleluya. Vamos a tomar la cena del Señor.